Vimos la dignidad de un pueblo entero pisoteada a punta de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Bastian Engelhardt, consejero y jefe de misión adjunto de la Embajada de los Países Bajos en Cuba desde agosto de 2017 hasta enero de 2022, resultó ganador de la 7ª edición del Premio a la Diplomacia Comprometida con los Derechos Humanos en Cuba, que otorga el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. Engelhardt, con una maestría en Economía Internacional y Geografía Económica, fue nominado por representantes del Movimiento San Isidro, del Centro de Estudios Convivencia y activistas de derechos humanos y periodistas independientes de Cuba. Antes había prestado servicios diplomáticos en Mozambique, Brasil y en América Central. También trabajó como consejero en la delegación de la Unión Europea en Guatemala. Desde 2003, luego de la Primavera Negra de Cuba, 15 diplomáticos extranjeros fueron reconocidos por CADAL a raíz de su labor humanitaria en Cuba. Engelhardt es el segundo diplomático de los Países Bajos en recibir este premio. A comienzos de febrero de 2022, CADAL invitó a colegas de Cuba a reconocer la labor humanitaria de los diplomáticos extranjeros en La Habana, que finalizaron su misión entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2022. El objetivo del premio es valorar el trabajo de los diplomáticos acreditados en la isla cuyo desempeño se haya caracterizado por brindar reconocimiento, apoyo y estímulo a los actores democráticos cubanos y sus esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y el pluralismo político. La mayoría de las nominaciones recayó en Engelhardt por su compromiso personal con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Enhorabuena, Bastian, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Jorge. Estoy todo muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones por el premio y sobre todo por la amistad y el cariño, el respeto que has cosechado en estos 5 años en Cuba. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y se lo agradezco mucho a todas las personas y ONGs que me han nominado. También agradezco mucho a CADAL para pensar en mí, en mi país, en el trabajo de mi país en Cuba. Entonces creo que es un reconocimiento como muy grande para mi país y también, bueno, muestra un poco todos los desafíos que todavía hay en Cuba el día de hoy. Todo indica que no están solos. Por supuesto, no. Como mi país tenemos como unas relaciones muy amplias con Cuba, con el pueblo de Cuba, y quisiéramos como país trabajar en todas las partes. Y para la política exterior de Países Bajos, como los derechos humanos es un eje central. Entonces sentimos como bueno, la obligación moral de trabajar en eso, en establecer las relaciones y también para escuchar a las personas, qué les está moviendo, qué está pasando, porque eso también se necesita para poder dialogar con las autoridades cubanas, que por supuesto también es una labor muy importante de nuestra embajada, es poder hablar con todos los interlocutores en Cuba, estatales y no estatales. ¿Notaste cambios en estos 5 años? Sí, creo que Cuba es uno de esos países en donde la gente dice que mucho cambio y al final no cambia nada. Quizás es un poco un cliché. Yo he visto como muchos cambios en los 4 años y medio que yo estuve en Cuba, muchos cambios como cambios políticos. Cuando yo llegué todavía Raúl Castro era el presidente, entonces ellos cambiaron de presidente, cambiaron de constitución. Creo que un cambio muy drástico para muchos cubanos fue la apertura de Internet. Fue una ligera apertura de la economía, pero sin embargo vimos también un retroceso enorme en la situación
para los derechos humanos. Cuando yo llegué en el 2017, tampoco era una situación fácil, era ya muy complicado, pero en el transcurso de esos años lo he visto que estaba empeorando y hemos visto como episodios muy interesantes, por ejemplo, en el 2019, cuando un gran grupo de jóvenes, de artistas, de intelectuales, se fueron al Ministerio de Cultura para protestar. Eso fueron imágenes inéditos en Cuba y hemos visto varios de esos momentos en Cuba, creo que hasta el día del 11 de julio del año pasado, en que el pueblo cubano como estaba en la calle. Y eso fue un momento también de esperanza, quizás de cambio, pero hemos visto en términos de derechos humanos y de libertades de expresión, de prensa, que eso también fue un momento que todavía fue más difícil. Y los últimos meses hemos visto que muchos jóvenes, muchos líderes cubanos se han tenido que salir del país. Muchos se han sentido presionados para ir, presionados por las autoridades o por otras circunstancias. Y también en Cuba este fenómeno de los regulados, que quiere decir que la gente, aunque quisieran salir, no pueden porque están supuestamente regulados, no quiere decir que están en una lista que no pueden salir. Hemos visto a cubanos que están en el exterior, que quieren regresar, que tienen su pasaporte, tienen nacionalidad cubana, pero no pueden regresar. En fin, hay una gran variedad de maneras para bloquear las libertades de los cubanos. Y eso hemos visto como que estaba empeorando los últimos países. Entonces, eso fue el contexto para trabajar y para, a pesar de todo eso, ver qué es posible, qué tipo de apoyo moral podemos dar a todos esos defensores de derechos humanos. Quizás solo para terminar, que lo que ha sido muy difícil para todos esos defensores de derechos humanos con quienes trabajamos, ellos muchas veces, aunque aman a su patria, aman a Cuba, quieren un mejor país más próspero para ellos y para su familia, muchas veces están pintados como enemigos del Estado o que trabajan para el CIA. Yo creo que hay que vivir en Cuba para sentir eso, cómo funciona. Entonces, creo que es muy importante que también como comunidad internacional damos apoyo a esas personas para que tengan una voz, cualquier que sea, para que se puedan expresar. Durante tu misión visitaste a activistas por los derechos humanos, periodistas independientes que estaban recluidos en sus casas. ¿Te sentiste intimidado por la dictadura como diplomático? Sí, uno de los trabajos que tenemos como diplomáticos, yo creo que diplomáticos de todos los países, es tener esos enlaces con toda la población. Muchas veces también invitamos a representantes de todos los cantos de la sociedad cubana en nuestra embajada y también en nuestra residencia, pero creo que para realmente conocer a un país es muy importante también visitar a la gente en su casa, y de vez en cuando esas personas estaban en reclusión domiciliaria, no podían salir, algunos como durante meses, no estamos hablando de una semana, algunos durante meses, tenían muchas dificultades para cómo hacer las compras en un contexto que de todos modos ya es muy difícil en Cuba. Entonces, de vez en cuando yo me acerqué a esas personas y en principio no me sentía intimidado, yo podía como acceder a sus casas, simplemente hacer una cita con ellos, te visito a ese tipo de hora. Tampoco es que me hicieron preguntas. No es mi rol como diplomático, como buscar algún problema. Eso no es la intención. La idea es que podemos, y todos los diplomáticos lo pueden visitar, a todas las personas que están en principio en libertad en su país, pero que no pueden salir en su casa.
Entonces yo les visité y en algunas ocasiones también hablamos con ellos como, ¿qué te parece si lo ponemos en social media? Yo creo que la comunicación siempre es muy importante, pero no siempre se usa. También hay esos asuntos como la diplomacia silente, a veces como recibes a alguien en tu casa o tú visitas a alguien y no lo vas a poner a publicar. Entonces siempre fue como hablar con las personas. Al final yo estaba ahí en función para los defensores de los derechos humanos a su servicio. Sí. Bastian, hubo una apertura con Internet, las redes sociales. Esto evidentemente hizo que decayera el miedo de la población cubana hacia el régimen. Ahora bien, por el 11 de julio, 127 personas fueron condenadas a 1.916 años de prisión. Y después del 11 de julio se quiso hacer otra protesta el 15 de noviembre y no prosperó justamente por el miedo. ¿Cómo se miden los miedos en estas circunstancias en Cuba? Yo creo que es difícil realmente medir, pero se siente en el aire y también algunas personas se acercan a la comunidad internacional y hablan sobre los tipos de amenazas que reciben. Esos tipos de amenazas a veces pueden ser muy sutiles, o sea, pueden ser una llamada amable en la noche o en la mañana. Puede ser una amenaza, por ejemplo, una amenaza con el hecho que quizás tú has comprado algo en el mercado negro. Puede ser una amenaza para un familiar que tiene un trabajo con el Estado. Puede ser una amenaza a la casa que tú estás rentando, o sea, al dueño de la casa le dice, bueno, usted tiene una persona complicada en su casa. Entonces empieza todo muy sutil y al momento que personas dicen, no quiero cooperar, empiezan como se quita un poco esa sutileza. Entonces ahí empiezan tipos de arrestos arbitrarios en la calle durante algunas horas. O sea, cada represión o cada acto individualmente decimos, quizás no es gran cosa, pero para una persona el hostigamiento constante del Estado es muy fatigante. Y eso también es una táctica, eso no es coincidencia, es una manera para intimidar a esas personas. ¿Por qué el Reino de los Países Bajos se interesa en fortalecer los derechos humanos y la democracia en América Central, especialmente en Cuba en este caso? Yo creo que no es solamente en América Central y en Cuba, es en todo el mundo. Derechos humanos es un eje central. Nosotros, como país geográficamente pequeño en el mundo, creemos como mucho en el multilateralismo, en un mundo donde hay reglas. Aquí en Países Bajos tenemos la ciudad de La Haya, que también es la ciudad de la justicia y del derecho, o sea, para la ONU. Y también como la promoción del orden judicial está plasmada en nuestra Constitución, ¿no? O sea, está en las leyes más importantes de nuestro país. Y sentimos que es muy importante en todos los países donde trabajamos de dar una voz a la gente que en ese momento no lo tiene y de hacer lo mejor para que puedan expresarse. Tenemos como algunos ejes como en los derechos humanos, que por ejemplo es la prevención de la violencia contra la mujer, es todo la relación de hombre con la mujer, la posición de la mujer en la sociedad. Eso tiene, como se dice, razones morales, pero también económicos. El hecho que
a las mujeres, por ejemplo, pagan igual, tienen todos los derechos iguales. Lo mismo también para personas de LGBTIQ, como que ellos también tienen los mismos derechos que todo y que no importa qué tipo de orientación sexual alguien tiene. Y también para los defensores de derechos humanos, para los periodistas, también es todo una prioridad para mi país. Nosotros creemos mucho que al final un país, una nación, funciona mejor cuando hay más diversidad de opiniones, cuando retamos a la gente de pensar ellos mismos, que no hay unos dogmas ahí, y sentimos que esas son sociedades que al final prosperan más, donde hay más libertad, que la gente tiene vidas mejores. Entonces, como ese tipo de política, por supuesto, en cada país lo hacemos en manera diferente. Y también lo hacemos con las autoridades. También trabajamos en el tema de derechos humanos con las autoridades cubanas. Entonces, no quiere decir que estamos a la contra o algo. No, más bien estamos en pro de derechos humanos y con todos los interlocutores trabajamos con eso. Por ejemplo, con el Estado de Cuba también hemos trabajado mucho con programas de la ONU para ver cómo podemos tener sistemas para prevenir la violencia contra la mujer o para mejorar sistemas para la denuncia. Eso estamos haciendo con ellos. Y sentimos como país que también es muy importante que podemos trabajar con entes no estatales. Pues mira, eso es un problema, por supuesto, en Cuba, porque en Cuba ni siquiera hay libertad de formarse una fundación o organizar un evento de película. Entonces, a veces, como yo, al principio eso me costaba también entender que alguien quiere organizar un pequeño evento de cine en su casa y la policía política dice, no, eso no es posible, o si alguien va, lo van a arrestar. Los derechos en Cuba están tan restringidos que en diciembre organicé una película de Irán para la conmemoración o celebración, como se dice, del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y la reacción de algunos cubanos fue, bueno, ahí en Irán son bastante libres. Entonces, yo creo que eso fue como una remarca bastante especial, porque fue una situación muy difícil en Irán, pero el público o parte del público en Cuba se sentía todavía más difícil. Entonces, estamos ahí para ellos, todo para los derechos humanos. Terminaste tu misión en Cuba, pero por lo que se ve, te llevaste una parte importante de la población de ese país y el reconocimiento, por supuesto, por el cual nuevamente te felicito. Bastián, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A la orden. Y así concluimos esta emisión de Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV con Bastián Engelhardt, en este caso, que nos recibió en La Haya, premiado por haber colaborado con activistas por los derechos humanos y con periodistas independientes en Cuba durante su misión diplomática. Hasta la próxima. Como la dignidad de un pueblo entero pisoteada a punta de pistola y de palabras que hoy son nada. No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina.